Abrazos fraternos. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Estamos listos para continuar con el estudio al Sermón del Monte. Hoy nos corresponde analizar el versículo 19, pero antes daremos lectura desde el versículo 17 hasta el 20, donde dice: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Como dije antes, nuestra atención estará en el versículo 19, donde dice: De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo ha enseñado en el versículo 17 que Él no vino para abrogar la ley o los profetas. Él enseñó que vino para cumplir la ley. Es más, Él es el que le da verdadero sentido a la ley. En el verso 18, Él está enseñando que no perecerá una jota, una tilde de la ley sin que se cumpla antes toda la ley. En este verso 19, está enseñando nuestro Señor Jesucristo que aquel que ignora uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Pero aquel que enseña y practica uno de los mandamientos del Señor, por muy pequeño que sea, será llamado grande en el reino de los cielos. ¿Pero a qué mandamiento es que se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo? Obviamente no se está refiriendo a los mandamientos ceremoniales o a la ley ceremonial. No, tampoco se está refiriendo a la ley civil. Se está refiriendo a los mandamientos morales, a la ley moral. Ley moral que está grabada en el corazón y en la conciencia de todo ser humano, creyente o no creyente. Todos sabemos que es malo robar. Todo ser humano sabe que es malo mentir. Todo ser humano sabe que es malo matar. Esto es lo que Dios le dijo al pueblo de Israel por medio de Moisés, cuando allá en Deuteronomio capítulo 27, desde el versículo 14 hasta el 26, le hace este pronunciamiento. Los levitas les dirán a los israelitas en voz alta: Maldito sea el que haga una imagen o un ídolo de metal, algo que es detestable al Señor, el trabajo de las manos de un artesano que lo prepara en secreto para adorarlo. Luego todo el pueblo dirá: Así sea. Maldito sea el que deshonre a su papá o a su mamá. Maldito sea el que mueva el límite de la propiedad de su vecino para robarlo. Maldito sea el que desvíe a un ciego del camino. Maldito sea el que cometa una injusticia contra un inmigrante, un huérfano o una viuda. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con la esposa de su papá, porque lo habrá deshonrado. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con un animal. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su hermana o su hermanastra. Maldito sea el que tenga relaciones sexuales con su suegra. Maldito sea el que mate a alguien secretamente. Maldito sea el que acepte dinero para matar a una persona inocente. Maldito sea el que no ponga en práctica o desobedezca las palabras de esta ley. Luego todo el pueblo dirá: Así sea. Esto no tiene nada que ver con sacrificios, con sangre. No. Esto tiene que ver con principios morales que nacen en el corazón de Dios y que la iglesia, el pueblo del Señor, todo el que ha sido lavado por la sangre de Jesús, debe reflejarlos en este mundo. Es por eso que el apóstol Pablo, cuando le escribe a los Gálatas en el capítulo 5, desde el versículo 14 hasta el 24, hace una diferencia entre la obra del Espíritu y la carne. Pero yo quiero dar lectura desde el 14. Dice así:
Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo hace este pronunciamiento, marcando claramente cuáles son las obras de la carne y cuáles son las obras del Espíritu. Y él está diciendo que toda la ley se resume en una sola palabra: amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor Jesucristo está mencionando en Mateo 5:19 que no debemos quebrantar ninguno de los mandamientos por muy pequeño que sea, porque si alguien lo ignora, si alguien quebranta uno de los mandamientos del Señor, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Si yo amo a mi prójimo, obedeceré los mandamientos. El mandamiento del Señor me dice que ame a mi prójimo. Qué bello es esto, hermano. Qué maravilloso es esto. Y el mismo apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 13, versículos del 8 al 10, hace este pronunciamiento: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Amada iglesia, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Estamos llamados a enseñar la palabra de Dios. No ignoremos, no desconozcamos ninguno de los mandamientos del Señor establecidos en su santa y bendita palabra. Enseñemos a los demás la Sagrada Escritura. Enseñemos a los demás que hay un camino para llegar al Padre que se llama Jesucristo. Enseñemos a los demás la Biblia, solamente la Biblia, únicamente la Biblia. No enseñemos otra cosa, no fábulas, no cuentos, no filosofía, no psicología. Sigamos con la mirada puesta en Cristo Jesús, autor y consumador de la fe. Aquel que dijo que no había venido a quebrantar la ley ni los profetas. Aquel que dijo que no pasaría una jota, una tilde, sin que se cumpla la ley. Aquel que ha dicho que el que quebrante uno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, será llamado pequeño en el reino de los cielos. Vamos, mi hermano, vamos, amado pastor, usted que predica la palabra del Señor, quien sea usted, vamos a llevar el Evangelio, a predicar la palabra del Señor, y no desconozcamos ninguno de los mandamientos, por pequeños que sean. Enseñemos la Sagrada Escritura a tiempo y fuera de tiempo, en los 4 puntos cardinales de la tierra, por la radio, la televisión, por las redes sociales, en los buses, en el mercado, en las plazas, en el malecón, en el parque, en todas partes. Vamos a llevar la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo, ya que solo Cristo salva, sana y puede perdonar pecados. Gracias damos al eterno Dios Todopoderoso por el ministerio del pastor y conferencista bíblico Darling Marcillo Flores.
y es nuestra oración que el estudio de la Sagrada Escritura esté siendo de edificación al cuerpo de Cristo. Entre tanto, confiamos que nos escribirá para dejarnos saber en qué forma este programa es de bendición a su vida. El pastor y conferencista bíblico, Darling Marcillo Flores, agradece su atención.